antes de empezar a hacer esta ecuación diferencial y para evitarme tener que derivar cosecantes, cotangentes, etcétera, voy a poner toda la expresión en función de senos y cosenos. Es decir, que la ecuación quedaría de la forma e elevado a x diferencial de x más e elevado a x multiplicado por la cotangente de y, es decir, el coseno de y, dividido entre el seno de y, más 2i multiplicado por la cosecante de y, es decir, la inversa del seno de y, por diferencial de y igual a 0. Además, voy a multiplicar toda la ecuación por el seno de y evito los denominadores. Esto es e elevado a x multiplicado por el seno de y diferencial de x más e elevado a x coseno de y más 2i, todo ello multiplicado por diferencial de y igual a 0. Y esta es la ecuación que voy a intentar resolver, de la que quiero calcular la solución general. Voy a comprobar que es exacta llamando m a esta expresión y n a la expresión que multiplica diferencial de y. De este modo, para mí, la expresión m es e elevado a x seno de y, y su derivada con respecto a la segunda variable, a la y, es igual a e elevado a x es constante en ese caso, y la derivada del seno es el coseno de y. Hemos llamado n a la expresión e elevado a x por el coseno de y más 2i, y para calcular la derivada de n con respecto a la x, todas las i's son constantes, entonces el primero de los sumandos tiene como derivada constante, coseno de y por la derivada de la función exponencial, que es ella misma, y en el segundo sumando no hay x, la derivada de 2i sería 0. Efectivamente es una ecuación exacta porque coinciden esas dos derivadas. Eso quiere decir que existe una función f de xy, de tal manera que la derivada de f con respecto a la x es nuestra expresión m, que la derivada de f con respecto a la y es la expresión n, y que además, igualando esta función a una constante, tenemos la solución general de la ecuación. Vamos a abordar el cálculo de esa función f. Si la derivada de f con respecto a la x es m, eso quiere decir que la función f en dos variables sería la integral de m multiplicado por diferencial de x. M era e elevado a x por el seno de y, y esta integral, teniendo en cuenta que el seno de y es una constante y puede salir fuera, esta integral es inmediata y muy sencilla, es la misma exponencial, seno de y multiplicado por e elevado a x, más una constante de integración que no va a depender de la x, pero sí puede depender de la y. Ya tenemos calculada la f, o casi calculada la f, sabemos que su derivada con respecto a la y tiene que coincidir con la expresión de la n. Voy a derivar la función f con respecto a la y, esto es e elevado a x es constante y la derivada del seno de y es el coseno de y. La derivada del segundo sumando pues es una función phi' que depende de la y. Y esto lo voy a igualar a la expresión que teníamos en n, es decir, lo voy a igualar a e elevado a x coseno de y más 2i. Por tanto, la función que nosotros teníamos phi' de y igualando las dos expresiones es igual a 2i por comparación entre ambas, y integrando de nuevo, la phi de y sería la integral de 2i, es decir, y cuadrado, más una constante de integración que en este caso ya sí coincide con, tiene que ser constante, no contiene ni a la x ni a la y. Por lo tanto, nuestra función f en dos variables, x y, en este caso quedaría de la forma e elevado a x multiplicado por el seno de y más y elevado al cuadrado más una constante. Igualando, como habíamos señalado antes, esta expresión a una constante, tenemos la solución general de la ecuación. La operación con estas dos constantes da de nuevo una constante, es decir, que la solución que buscamos es de la forma e elevado a x seno de y más y elevado al cuadrado igual a la operación con esas constantes, que sería una constante nueva, distinta, que no hay ningún inconveniente en ponerle como nombre el mismo valor de antes, la k.